Increíblemente, la loba había luchado cuerpo a cuerpo con una bestia más enorme que ella, y aunque era mujer, logró derrotarlo. Luego, kilómetros más adelante, ella decidió bajarse del tráiler. No podía llevarla conmigo hasta donde iba, debido a su apariencia. Temía que en cualquier momento fuera a transformarse en loba. Sería catastrófico si eso sucediera donde hubiese humanos. Antes de abandonar el camión, me dijo que se llamaba Akira, el cual me pareció que era un nombre muy adecuado a su persona y fortaleza. Yo le contesté que mi nombre era Juan, agradeciéndole mucho por su ayuda. Después, tomando su apariencia de loba, se perdió en la inmensidad del bosque, entre sus árboles, y yo continué mi camino. Aún estaba lejísimo de donde debía entregar el cargamento de azúcar, y solo me encomendé a Dios, esperando no sufrir otro percance, mucho menos si se trataba de seres no pertenecientes a nuestro mundo. Una semana después, ya estaba de regreso en la base. Mi patrón, al verme llegar, se puso contento y me dio la bienvenida. Le había cumplido mi promesa de llegar con bien. Luego me dijo que me fuera a descansar unos días, porque me volvería a dar un viaje largo y necesitaba que estuviera descansado y fresco. Me fui, pero antes de ir a casa, entré a un barecillo. Necesitaba tomarme un par de cervezas. Verdaderamente el viaje había sido extenuante y eso me relajaría un poco. 3 días después de descanso, nuevamente me presenté en la base, donde ya me estaba esperando el patrón para asignarme un nuevo viaje. Mi jefe, al verme llegar, me dijo que debido a los tantos asaltos que sufrían los camioneros, se les había permitido portar un arma para defenderse, lo que quería decir que todo chofer llevaríamos una y que podríamos usarla incluso para matar siendo en defensa propia, porque el arma estaría registrada a la empresa. También me dijo que a partir de hoy seríamos 2 choferes en cada viaje. De esa manera llegaríamos más rápido y podríamos protegernos uno al otro. Me pareció una buena idea, aunque a mí no me gustaban las armas. Llegado el momento tendría que usarla. Cuando me dijo quién sería mi compañero de viaje, no lo podía creer, porque sería nada más y nada menos que mi amigo Damián, el que me había enseñado a conducir. Tenía mucho tiempo que no sabía nada de él, puesto que había renunciado y por lo visto estaba de regreso. La verdad, me dio muchísimo gusto saber de él. Sería mi pareja en las carreteras. Al tenerlo frente a mí, emocionado, le di un abrazo fuerte, como de oso, haciéndole saber que era mi gran amigo y que lo extrañaba. Él hizo lo mismo, correspondiendo a nuestra sincera amistad. Más tarde el jefe nos asignó nuestro destino. Al estar cargado el tráiler con la mercancía que llevaríamos, agarramos nuestra ruta y partimos de inmediato. El viaje sería largo, pero nos turnaríamos para conducir, así estaríamos de regreso más pronto. Ya en plena carretera, al ir conduciendo, le empecé a contar a mi amigo todo lo que había sucedido desde que él desapareció. Le dije lo de Akira, la mujer loba que me había salvado de morir infinidad de veces. No podía dejar de contarle, porque al hacerlo me hacía recordar todo lo aterrador y emocionante que viví con ese poderoso ser. Damián solamente me escuchaba, atento sin interrumpirme, y cuando terminé de narrarle mi historia, me dijo que era emocionante todo lo que le había contado, pero no creía en esas cosas. Para él era inconcebible que existieran los lobos humanos o cualquier otro tipo de entes. Y mirándome a la cara me dijo: tal vez el café cargado con coca fría que te tomaste te hizo alucinar. O si usas drogas, te recomiendo que no lo sigas haciendo. Aunque yo le juré que era verdad todo lo que le había contado, él simplemente no me creyó. Y lo entendí, porque estas cosas son difíciles de creer. Sin decirle más, seguí conduciendo. Él también guardó un momento de silencio, sin imaginarse que muy pronto comprobaría que era real lo que le había dicho. Así, íbamos sumidos cada quien en nuestros pensamientos, cuando de repente 2 vehículos se nos emparejaron, ordenándonos que hiciéramos alto.
imaginé que eran asaltantes y al contrario de obedecerlos, viré el volante para echarles encima el tráiler tratando de sacarlos de la carretera. Mi acción dio resultado porque logré descontrolar 2 de sus vehículos. Los demás sacaron sus armas y comenzaron a dispararnos. Damián abrió la guantera y extrajo las 2 pistolas que se nos habían asignado para protegernos. Me dio una y como pude con mi mano izquierda empecé a dispararles, mientras que con la derecha iba conduciendo. Damián iba haciendo lo mismo, pero era difícil debido a que no teníamos experiencia en las armas y agotamos todas nuestras balas. Entonces, sin más remedio tuvimos que detenernos. Nos bajaron a golpes del camión. Eran aproximadamente 12 hombres y nosotros 2. Nada podíamos hacer contra ellos. Quien parecía el jefe de ellos, tomándome de los cabellos, le preguntó a otro que si yo era el mismo de la otra vez. El tipo le respondió que sí, y con violencia nos subieron a uno de sus vehículos. Miré que uno de los sicarios se subía al tráiler y empezó a conducirlo. La camioneta donde íbamos nosotros lo seguía de cerca hasta que llegamos a una brecha y entramos por ella. No sé cuánto caminamos por el medio del bosque, entre ese camino que estaba rodeado de pinos. Pero imaginé que no era un simple asalto, porque de ser así, solo nos hubiesen bajado del camión para llevárselo, dejándonos en la carretera, y pensé que nos iban a matar en medio del bosque para que no nos encontrara nadie. Antes del anochecer, llegamos a una cabaña. En ella había al menos otros 6 hombres esperando nuestra llegada. Nos metieron y nos ataron para que no diéramos problemas. Después, el cabecilla se acercó y me dijo que el tráiler ni la mercancía eran su objetivo. Era hermano de uno de los que matamos la otra vez. Sabía quién lo había hecho y me traía como carnada para cazar a esa bestia. Ella rondaba por ese lugar y pronto aparecería para tratar de ayudarme. Entonces la matarían. Neta que al escucharlo sentí mucho miedo. Sabía que si la cazaban, luego nos matarían a nosotros también. Así estuvimos esa noche, luego otra. Tal parecía que Akira nunca iba a llegar. Quizás no sabía que estaba en peligro, por eso no llegaba para salvarme. Solo esperaba que el sicario tuviera paciencia, porque de lo contrario, pronto nos mataría ahí mismo. La siguiente noche sentí su presencia. Parecía que de tanto que me había ayudado, su esencia estaba impregnada en mí, por eso la sentía aún a la distancia. Y no estaba equivocado, porque de repente, a lo lejos se escuchó un aullido. Mi amigo Damián, muy quedito, me dijo: ¿qué fue eso? ¿Lo escuchaste? Le hice una seña con mi boca para que guardara silencio, diciéndole muy bajito que era mi amiga la loba. Y él solo abrió sus ojos desmesuradamente con asombro. Por fortuna los maleantes parecían no haber escuchado el aullido, porque no dijeron nada. Sin embargo, unos momentos después, se escuchó más cerca, luego más. Al parecer se deslizaba muy rápido, porque en cuestión de minutos, su aullido ya se escuchaba entre los árboles que estaban alrededor de la cabaña. Todos los hombres bien armados empezaron a movilizarse y salieron disparando en todas direcciones, tratando de que alguno de sus disparos dieran en el blanco, ya que por la noche no se veía nada. Aunque usaban linternas, era muy difícil tener un blanco fijo de la loba, debido a que era demasiado rápida. Mi amigo y yo dentro de la cabaña solo escuchábamos disparos, gruñidos y los gritos de los hombres que iban cayendo destrozados por los zarpazos, de quien creían que sería una presa fácil para ellos. Su ingenuidad les había acarreado la muerte. Uno a uno les fue arrebatada la vida sin compasión por aquella hermosa loba, hasta que quedó frente a frente con el jefe de la banda. Hombre y bestia se quedaron mirando por unos segundos. De repente, el asaltante rompió el silencio diciéndole que era una perra. Había matado a su hermano en la carretera, por eso iba a coserla a tiros. Y sin más empezó a dispararle ráfagas de plomo. La loba, aunque había recibido muchos tiros, no le sucedió nada.
Así como entraban las balas, sus heridas iban sanando. El tipo no lo podía creer. Ahora entendía por qué su hermano y los hombres que estaban con él no habían sobrevivido. Solo uno logró salir ileso porque estaba escondido y fue quien le llevó la noticia que ella les dio muerte. Ya no hubo tiempo de más porque la Lican saltó sobre él. Se había metido conmigo. Esa afrenta no la perdonaría y de un zarpazo le cercenó el cuello. Todo había terminado para aquel hombre. La tumba que deseaban para mí fue para ellos. El increíble olfato que tenía la había guiado hasta mí. Luego entró a la cabaña y con sus garras cortó la cuerda que nos tenía atados, como si se tratara simplemente de hilos para tejer. Damián al verla no lo podía creer. Estaba temblando de miedo. Pero yo le dije que no lo tuviera, porque ella no le haría daño a mis amigos, y eso lo tranquilizó. Salimos de la cabaña para abordar el camión e irnos a nuestro destino. No obstante, un rugido a nuestras espaldas nos detuvo. Era otro hombre lobo que miraba retadoramente a mi amiga Akira, quien emitiendo un potente aullido se abalanzó contra él. Fueron momentos expectantes y llenos de terror los que Damián y yo vivimos al presenciar aquella mítica batalla. Veíamos las mordidas y los zarpazos que una y otra bestia se propinaban en sus cuerpos peludos sin que ninguno de los dos cayera. De vez en cuando se detenían, soltando de sus gargantas poderosos rugidos para luego volver a la batalla. Yo pensaba que si moría mi amiga la loba, lo mismo sucedería con nosotros. De pronto, la bestia dejó de luchar. Estaba muy herido y exhausto. Luego emitió un aullido y se fue rápidamente por entre los árboles. Damián solo dijo: ¿qué carajos acabo de mirar? De verdad no lo puedo creer. Yo le dije que se tranquilizara. Todo esto era real. Ya se lo había contado antes, pero no quiso creerme. Subimos al tráiler, ya no había peligro y tomamos la vereda hacia la carretera. Akira nos acompañó para cerciorarse que llegaríamos bien, y ya transformada en mujer, en el camino nos dijo que ese hombre lobo era el mismo de la carretera. No había muerto, pero estaba segura que ya no iba a molestarnos más. Sabía que si lo hacía, podía morir ante sus garras. Cuando llegamos a la carretera, ella acarició mi rostro con ternura. Yo entendí que era una despedida. Con tristeza apreté fuertemente sus manos. Luego se bajó del camión y se internó en el bosque. Nosotros nos fuimos a entregar la carga. Llegaríamos tarde por el percance, pero al final cumpliríamos con nuestro trabajo. Una vez más esta beldad hermosa me había salvado la vida.